No había planeado estar sola esa noche, pero el pequeño pueblo de Aswood tenía una manera de alejar a la gente con sus silenciosas emergencias. Una cosa de familia, había dicho mi amiga, cancelando nuestros planes de cena. Eso me dejó en la vieja y chirriante casa de alquiler en las afueras del pueblo, bordeada por Whispering Woods, árboles que parecían inclinarse más cerca cada vez que el viento se levantaba. Las luces de la casa parpadearon cuando tiré mi teléfono al sofá, gimiendo por la repentina soledad. Traté de distraerme con un podcast, pero algo en el silencio afuera, del tipo antinatural, la ausencia de insectos o hojas susurrantes, hizo que mis oídos se aguzaran. Y entonces, justo más allá de las delgadas cortinas de la ventana de la sala de estar, lo vi. La figura. Estaba de pie en el borde de la línea de árboles, inmóvil como una estatua. Demasiado lejos para que pudiera distinguir los detalles, pero lo suficientemente cerca para poder ver la forma antinatural en que estaba de pie. Ligeramente encorvada. La cabeza ladeada. Los brazos colgando, como si estuviera esperando. Me quedé mirando, con la respiración entrecortada. ¿Era solo un truco de las sombras? ¿Quizás alguien del pueblo? Pero no. La figura no se movió. Ni siquiera se inmutó. Aunque estaba segura de que sabía que la estaba mirando. Entonces, con una sacudida, dio un paso lento hacia adelante. El primer paso fue lento, casi deliberado, como si estuviera tanteando el terreno. Luego otro. Los movimientos espasmódicos de la figura me recordaron a una marioneta rota, con sus extremidades doblándose de forma antinatural mientras avanzaba, aunque nunca miró hacia arriba. Mis dedos se apretaron en la cortina y rápidamente di un paso atrás, con el corazón palpitando con fuerza. Llama a alguien. Dile a alguien. Mis pensamientos me gritaban que me moviera, pero mi cuerpo estaba congelado, viendo cómo la cosa se acercaba, paso a paso, desde el bosque. De repente, se detuvo de nuevo. Tal vez a 30 metros de distancia ahora, justo después del jardín cubierto de maleza. Fue entonces cuando me di cuenta de su cabeza. Ya no estaba ladeada. No. Ahora. Se estaba inclinando lentamente hacia arriba. Retrocedí a toda prisa, tropezando con el borde del sofá mientras me tambaleaba hacia mi teléfono. Mis dedos buscaron a tientas en la pantalla, tratando de marcar el 911. La pantalla se iluminó. Justo cuando escuché el sonido. Golpe sordo. Venía de afuera. Un sonido húmedo y pesado, como carne golpeando contra el concreto. Me quedé congelada, teléfono en mano. Golpe sordo. Otra vez. Esta vez, estaba más cerca. La casa estaba en silencio sepulcral, salvo por el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Y mi propia respiración entrecortada. Mis ojos se dirigieron a la ventana. Nada. La figura ya no estaba allí. ¿A dónde se fue? Apenas tuve tiempo de registrar la pregunta cuando escuché otro sonido. Un raspado largo y prolongado. Como clavos arrastrándose por el revestimiento de la casa. El sonido de un rasguño se arrastraba por la pared, constante y deliberado. Como si quisiera que yo escuchara cada centímetro que recorría. Agarré mi teléfono como si fuera un salvavidas, mirando fijamente la ventana y esperando a que apareciera alguna forma. Mi mente corría. ¿Estaba tratando de entrar? ¿O solo estaba esperando a que cometiera un error? Me dirigí lentamente hacia la puerta principal, cada crujido de las tablas del piso debajo de mí se magnificaba en el silencio. Mi corazón martilleaba mientras alcanzaba el cerrojo. Pero antes de que pudiera abrirlo, el rasguño se detuvo. Silencio. Y luego, toc, toc, toc. Ahora estaba en la puerta principal. Justo al otro lado. Un golpe lento y medido, como si hubiera tenido todo el tiempo del mundo. Di un paso atrás, apenas respirando. Mi voz salió en un susurro que no reconocí. ¿Quién es? No hubo respuesta.
El golpe se escuchó de nuevo. Más fuerte esta vez. Toc. 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 La puerta se sacudió en su marco. De repente. Lo oí. Un susurro. Débil y confuso. Como una radio desafinada. Me esforcé por escuchar, apretando mi oído contra la pared cerca de la puerta. No era una voz. Eran voces. Plural. Capas de palabras murmuradas, superpuestas, subiendo y bajando, demasiado distorsionadas para distinguirlas. Pero estaban cerca. Demasiado cerca. Y entonces. Me di cuenta. No venía de detrás de la puerta. Venía de dentro de la casa. La comprensión me golpeó como una bofetada. Esos susurros no venían de afuera. Estaban detrás de mí. Dentro. Me di la vuelta, casi dejando caer mi teléfono mientras mis ojos se movían rápidamente a cada rincón en sombras de la habitación. La sala de estar se sentía más pequeña ahora, opresiva. La tenue luz de la lámpara luchaba contra la oscuridad que se acercaba. ¿Quién está ahí? Mi voz se quebró. Y odié lo pequeña que sonaba. Los susurros se hicieron más fuertes. Una sinfonía nauseabunda de tonos superpuestos. Algunos guturales, otros agudos y quejumbrosos. Parecían filtrarse de las paredes, enroscándose en el aire como humo. Retrocedí hacia la cocina, agarrando mi teléfono frente a mí. Como si de alguna manera me protegiera. Entonces. Pasos. Subiendo las escaleras. Lento. Deliberado. Imposiblemente pesado. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que una tabla del piso crujió. Y casi caigo al suelo por la impresión. Marqué el 911 con dedos temblorosos, presionando el teléfono contra mi oído. Por favor, susurré, las lágrimas finalmente brotaron. Alguien está en mi casa. Pero la línea no se conectó. En cambio, escuché estática. Y debajo de ella, el mismo susurro confuso. Se me heló la sangre. Los pasos en el piso de arriba se detuvieron de repente. Y por un momento, me quedé en silencio. El único sonido era el leve zumbido en mis oídos. Las secuelas de mi propio terror. Entonces, algo peor. Mucho peor. Desde lo alto de las escaleras. Se oyó una voz baja y ronca. Clara. Deliberada. Sube las escaleras. Necesito que veas esto. No era la voz de un extraño. Era la mía. Se me doblaron las piernas y me tambaleé hacia atrás hasta la cocina. Mi mente me gritaba que corriera. Pero mi cuerpo me traicionó. Quedó bloqueado en el lugar. Mientras la figura bajaba las escaleras. No se movía rápidamente. No. No tenía ninguna razón para apresurarse. Al principio solo podía ver sus pies. Pálidos. Desnudos. Sus movimientos, antinaturales y espasmódicos, como algo que vistiera un cuerpo humano pero no supiera cómo usarlo. Y entonces, cuando dobló la esquina, su rostro apareció a la vista. Era yo. Pero no yo. La cosa tenía mi cara, una grotesca burla. Su boca se estiró en una sonrisa, demasiado grande para cualquier boca humana. Sus ojos. Hundidos. Ennegrecidos. Como cráteres carbonizados. Inclinó la cabeza, estudiándome. Como un depredador evaluando a su presa. Continúa, dijo con voz áspera. Esa versión equivocada de mi voz. Corre. Algo se quebró dentro de mí. Un instinto de supervivencia, más fuerte que la parálisis del miedo. Corrí hacia la puerta trasera. Mis pies descalzos se deslizaron sobre las baldosas de la cocina. Detrás de mí, lo escuché moverse. Rápido. Fuerte.
Sus extremidades golpearon el suelo como si no encajaran en su marco. No miré hacia atrás. No podía. La puerta no se movía. Mis manos buscaron a tientas la cerradura. La cosa se acercó. Los susurros aumentaron hasta un crescendo ensordecedor. Y entonces, justo cuando sentí su aliento helado en la nuca, la cerradura cedió. Y salí corriendo a la noche. Corrí. Descalza. Sangrando por las astillas y las rocas. Corrí por las calles vacías de Ashwood. Sin atreverme a detenerme hasta llegar a la gasolinera al borde de la carretera. El encargado me miró horrorizado cuando entré a trompicones. Pero no me importó. Solo le grité que llamara a la policía. Registraron la casa. No encontraron nada. Ninguna figura. Ninguna voz. Ningún rasguño en las paredes. Me fui de Ashwood al día siguiente. Pero a veces, a altas horas de la noche, oigo esa voz de nuevo. Desde fuera de la ventana de mi apartamento. Desde detrás de la puerta del armario. Desde la estática de mi radio. Sube. Necesito que veas esto.